Vamos a la palabra de Dios. Levante su Biblia. ¿Cómo es que tiene que decir? Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia bonita en Santiago, capítulo 4, verso 6, por favor. Santiago 4, 6, lo leemos un segundo, oramos a Dios. Y estoy convencido de que Dios hoy nos va a inundar con su gracia. Santiago capítulo 4, verso 6, si no tiene la Biblia, mírele el de al lado. Ahí adelantito del Antiguo Testamento está Santiago, en el Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago. ¿Listo? ¿Lo tienen? Muy bien, léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Pero estoy solo, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3. ¿Cómo es? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, 2 puntos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Padre de los cielos, te alabamos, te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, bendito Dios y Salvador, amado Padre Celestial. Colocamos en este momento, Señor Jesús, nuestras vidas delante de ti para consagrarlas, Señor Jesús, en estos próximos minutos, Dios, y que ruede una unción especial, un trato especial de tu parte hacia nosotros, Dios, y que absolutamente nada diferente a tu palabra se robe nada de nuestras vidas, Señor Jesús. Bendícenos, Dios, permite que fluya, Señor Jesucristo, todo de tu Espíritu, Señor Jesús. Guárdanos, bendícenos, satúranos con tu precioso, maravilloso y excelente Espíritu, Señor Jesús. Descárganos de todo lo que hoy nos creó malestar o cualquier cosa, Dios, y trae, Señor, tranquilidad de que las cosas van a mejorar en nuestras vidas, Dios. Te amamos, Jesús, y aquí estamos, Señor Jesús, y te damos el mejor aplauso de toda la noche a ti, Señor Jesús, y en tu santo nombre, amén y amén. Santiago capítulo 4, verso 6, dice, pero Él nos da mayor ayuda, ¿con qué? Con su gracia. Mire a su hermano y dígale, con la gracia de Dios se ayuda más. Uno lo puede hacer solo, pero aquí dice el apóstol lo siguiente, pero Él nos da mayor ayuda, o sea que la gracia suple lo que me falta debido a la suficiencia de mi humildad. La falta de humildad hace que yo me vea colgado para hacer las cosas, pero cuando yo tengo humildad, Dios me hace el favor de aquel porcentaje que yo no soy capaz de alcanzar. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, con la gracia de Dios ajusto el peso. Amén. Con la gracia de Dios. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, y lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Por eso dice la Escritura, 2 puntos, Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos. Entonces, si usted coge la palabra orgulloso y se vuelve para la primera lineecita del versículo, dice, pero Él da menor ayuda a los orgullosos. ¿Dicen amén? Si usted coge la palabrita y la sube, dice, pero Él nos da menor ayuda cuando somos orgullosos. Digan amén. Mire a su hermano y dígale, si eres orgulloso, quedas colgado. La vergüenza casi siempre es por el orgullo, ¿o no? Uno a veces se las tira de muy play y lo que se vuelve es demasiado ordinario, queda uno colgado y avergonzado. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué es la gracia? El humilde en el mundo, escúcheme, la persona humilde en el contexto del mundo es una persona medio pendeja, medio boba, porque se logró una caricatura negativa de la humildad y todo el mundo piensa que ser humilde es pendejo, y resulta que no. Ser humilde significa ser sometido a los principios que uno confiesa. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, me someto a los principios que yo confieso. Porque si usted se da cuenta, en el área de nuestra vida donde somos orgullosos, conocemos los principios, pero no nos sometemos.
somos rebeldes, somos resistentes en algunas cosas y ahí nos volvemos soberbios y ahí no nos ayuda el Señor. Ahí no ajustamos las moneditas que nos faltan para el peso. Dios se opone. Usted sabe lo que significa que Dios se le opone a uno, que se le pone. ¿Quién es capaz con Dios? Nadie. Pero a los humildes les da ¿qué? Gracia. Entonces, como el humilde en este mundo es como si fuera pendejo, entonces Dios lo hace ¿qué? Bonito. Digan amén. Mire a su hermano y diga: la gracia te hace más bello. No quiere decir que usted es bobo ni nada de eso, sino que en el mundo, el contexto del mundo es eso, que la humildad es algo que no sirve. De hecho, muchas personas y líderes que desprecian el cristianismo han llegado a decir que no soportan la humildad del cristianismo. Y no hay nada más lindo que ser humildes, amén. Mire a su hermano y dígale: sin gracia, se te va la gracia. ¿Sí se ha dado cuenta que todos tenemos una gracia o no? Todos tenemos nuestra cosita, ¿sí o no? Así sea la nariz de olleta, la carita esto, calvito, gordito, enllantado, lo que sea, todos tenemos nuestra gracia. Digan amén. Le damos un aplauso por la gracia de Dios de la iglesia. Y siempre les digo lo mismo. Siempre les digo lo mismo. Hay cristianos cuando empiezan en el cristianismo, Dios es muy lindo con las personas primíparas, porque los quiere ¿qué? Conquistar. Entonces les abre el cielo. De verdad, eso es una cosa importante, porque los tiene que conquistar. Dios es muy vivo. Y estas personas a veces cuando están empezando creen que todavía tienen suerte. No, uno no tiene suerte. Uno lo que se gasta es una gracia maravillosa. Dicen amén. Y por eso siempre les digo, cuando usted va a un restaurante, usted se da cuenta, todo es solo sin nosotros. Llegamos nosotros y sale la clientela, llega el marrano. Porque después de la oveja cae el marrano. Digan amén. Dios bendice mucho este mundo por nosotros, amén. Entonces, para seguir adelante en el progreso de la fe y llegar a la gracia que Dios quiere participar en nosotros siendo humildes, Dios quiere que respetemos los principios fundamentales. Por ejemplo, pensaba yo, es imposible aprender español sin conocer las letras, pero conociendo las letras usted hace oraciones. Y esas oraciones hacen que algún día usted las pronuncie y usted aprendió español. Lo mismo sucede con la gracia. ¿Dónde se encuentra la gracia? En la palabra. Si usted es conocedor de la palabra, a usted se le revela la gracia. La gracia se conoce en las escrituras, porque la gracia es un derecho de nosotros y es un deber de Dios que está como metido en las escrituras, y solamente en el Espíritu se puede discernir. Díganme amén, iglesia. Por eso nadie entiende lo que nosotros tenemos y decimos que es gracia. En el mundo nadie. ¿Por qué? Porque es una cosita que de la palabra. Es algo que tiene la palabra. Digan amén. Uno no puede explicar, es una cosa que nos da la palabra. Diga conmigo: la palabra me embellece cuando yo conozco la palabra. Amén. Entonces, aprendemos de la verdad bíblica la revelación de la gracia. Y la gracia tiene como motivo en nuestras vidas hacernos crecer. Si uno sin gracia no crece. Y por eso dice el apóstol Pablo que es hora de dejar la ¿qué? La lechecita. Que ya tenemos que aprender a morder un poquitico, un sanduchito, una dona, un pedazo de pollo ahorita después de este ayuno, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para avanzar en la gracia de Dios. Dicen amén, iglesia. La gente del mundo cree, si usted le preguntara a la gente ahorita aquí en la calle, sacara un micrófono y preguntara ¿qué es necesario para ir al cielo? ¿Qué le diría a la gente? La gente lo primero que le dice a usted: portarse ¿qué? Bien. Si me porto bien, me voy ¿para dónde? Para el cielo. Eso es falso. Uno no estará por ahí pensando alguno: uy, qué rico, veo lo que palabra que yo necesitaba para portarme mal. No, señor. Por eso le hablo de la gracia y de la humildad. Porque cuando usted es consciente de que la gracia es el favor inmerecido de Dios sobre su vida, usted respeta el favoritismo, si me permite el término, de que Dios a usted lo salve a pesar de que usted haga lo malo. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: yo me salvo por gracia. ¿Qué dice el mundo? Si te portas bien, te va como. Pero si te portas mal, te va mal. Había una comedia, no sé si la vieron alguna vez, hace unos años atrás. A mí me gustaba hacerla, que se llamaba Air.
Y era de un tipo, como una serie de esas americanas. Y el tipo era exactamente esto: si haces el bien, te va bien, pero si haces lo malo, te va mal. ¿Sabe cómo se llama eso? El karma. Y nosotros no vivimos de karma, digan amén. Nosotros no creemos que si hacemos el bien nos va bien. Aun cuando nosotros pequemos, siempre nos va a ir bien. Y nosotros no hacemos el bien para que nos vaya bien. Lo hacemos como un estilo de ¿qué? De vida. Uno no es interesado, uno no se levanta todo el día y dice: hoy me voy a portar bien para que Dios me trate bien. Es el ejercicio de la vida, porque no todos los días uno se levanta pidiendo algo. Entonces el día que usted no tiene nada, entonces se volvió un demonio. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: me va bien porque Dios me ama. Y dele un aplauso al Dios que lo ama con todo su corazón. Jesús ha hecho todo por nosotros para ir al cielo. Digan amén, así no les guste. No les gustó, ¿cierto? Todo lo hizo para que vayamos ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué falta para que vayamos al cielo? Nada. Y eso se llama ¿la qué? La gracia. Esa es la bendición tan grande. Hay unas conductas para respetar la gracia inmerecida que tenemos. Pero escuche esto. Póngase a pensar usted en este momento que usted le da una herencia a un hijo. Usted le da la herencia a su hijo, ¿por qué? Porque lo ama. Pero la herencia usted no se la quita porque usted lo ama, ni se la quita por nada. Pero usted le pone unas ¿qué? Unas conductas y unos principios. Pero por gracia, por amor, ese muchacho o esa persona recibe la herencia. Dicen amén, iglesia. Dios piensa de la misma manera. Mis hijos no se lo merecen, pero el amor que les tengo hace que sean merecedores de todo lo que yo les voy a dar. Digan amén, iglesia. Y uno se porta mal, y uno hace cosas malas, y el Señor siempre nos va a perdonar. El diablo es el que llega ahí a decirnos: como se portó mal, Dios lo va a castigar. Mentiras. Diga conmigo: Dios me ama. Mire a su hermano, dígale: Dios lo ama mucho. Incluso cuando fallamos. Amén, iglesia. Y hay gente que vive bajo la expectativa de un castigo en su vida. Hay gente que todo el tiempo está pensando que Dios lo va a castigar. Eso debe ser que algo me va a pasar. Y voy a decirle que es una cosa que a veces uno lucha en la mente. ¿Les ha pasado que alguna vez se le pierde a usted algo, le pasa algo, y lo primero que llega a su conciencia es: ¿qué estaré haciendo qué? Mal. Me botaron del empleo, algo hice mal. No necesariamente. No vivimos del karma, digan amén. Y en estos días, el sábado, a mí se me perdió el teléfono y me pegué un susto terrible. Y lo primero que pensé, y se los confieso, me arrodillé en el baño de mi oficina y le dije: Señor, gracias. ¿Qué estoy haciendo mal? Y el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo: no estás haciendo nada mal. Hay cosas que se pueden perder sin que tú hagas algo malo. Digan amén. Y cuando se nos pierde algo, Dios siempre nos lo restituye. Deje de buscar cosas donde no hay. Viva por la gracia de Dios. Digan amén. Si usted no es espiritual, jamás entenderá el tema que le estoy predicando esta noche. Si usted no entiende desde el punto de vista espiritual que para saber de gracia tiene que conocer la palabra de Dios, no vas a entender lo que significa la gracia. Voy a compartir algunas cositas importantes. Confiar en el hombre te dolerá. Confiar en el hombre te dolerá. Algunos se saben muy bien el versículo. ¿Cómo es que dice? Maldito. Eso, ¿sí o no? Y duros, somos duros con ese verso, ¿cierto? Y quite de ahí, chusma, chusma, chusma. Se nos mete el espíritu de Kiko, ¿cierto? Y todo el mundo, chusma, chusma, chusma. Cuidado. Mire lo que es una persona con gracia y una persona sin gracia. Vaya conmigo a Jeremías 17, 5 al 8. Jeremías 17, 5 al 8. Si quieren, miren las pantallas y ven un pastor precioso ahí, pero el versículo no está. Jeremías 17, 5, 8. ¿Ya salió? A ver. Eso es como versión Noé, pero no importa.
¿cierto? Esa es NBI de Noé. Listo. Jeremías 17, 5 al 8. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice? Así dice ¿quién? El Señor. Mire a su hermano y dile, cuando Dios habla, presta oído. ¿Listo? Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, 2 puntos. No se dará cuenta cuando llegue ¿qué? El bien. Morará en la sequedad del desierto y en las tierras de sal, donde nadie habita. Verso 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén, iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo le puede ir uno mal? Aquí dentro de esto, ¿le va a uno mal si uno no confía en quién? ¿Sino en quién? En uno mismo. La desgracia para perder la gracia es confiar en mí mismo o confiar en el hombre. Confiar en el hombre hace que te vaya mal, porque solamente te puede ir bien confiando en quién, en Dios. Amén. Podríamos leerlo de esta manera parafraseada que lo escribí yo aquí: maldito el hombre que confía en el hombre y bajo sus propias fuerzas. Confío en los demás y en mis propias fuerzas. O sea que hay 2 maneras de actuar: en la gracia y en mis propias fuerzas, bajo mi propio orgullo. Mi orgullo, ¿cómo es? Mi orgullo es pasajero. Mis fuerzas, todo lo que hace mis fuerzas es pasajero. Pero lo que hago en la gracia dura ¿para cuánto? Para siempre, es eterno. ¿Por qué? Porque está amparado por la palabra de Dios. Dicen amén, iglesia. Proverbios 10, verso 22. Proverbios 10, verso 22. Miren sus pantallas ahí en la Biblia de Noé. Proverbios 10, 22. ¿Lo tienen? La bendición del Señor trae ¿qué? Riqueza. Y nada se gana ¿con qué? Con preocuparse. Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿A cuáles? A los que confían en Dios. A esos bendice ¿con qué? Con riquezas. Pero al orgulloso, ¿qué le pasa al orgulloso? Sabe que se está herniando y se empieza ¿a qué? A estresar. Se empieza a preocupar. La gracia de Dios trae riqueza. Diga conmigo: la bendición de Dios no añade tristeza. Mire a su hermano y dígale: si es de Dios, es bonito. Así de sencillo. Ahora, puede que las circunstancias sean feas, pero finalmente lo de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y eso no tiene ninguna gracia diferente, para decirlo en términos de la originalidad de Dios. Contar con la gracia de Dios es la mayor manera de tener riqueza. Escuche eso. En sus propias fuerzas, usted siempre pensará que llegó ¿a dónde? Al tope, porque usted no tiene más fuerzas. Pero cuando usted confía en la gracia de Dios, usted cada vez supera. Y por eso usted dice: wow, fue sobrenatural. Dicen amén, iglesia. En mis fuerzas siempre me falta un poquito. Logro un buen tope. Logro un buen tope, está chévere. Pero el tope tiene su tope. Hasta aquí llego. Dios no tiene este tope. Dios siempre me sorprende. Díganme amén, iglesia. Diga conmigo: la gracia me sorprende. ¿Por qué la gracia lo sorprende? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee la Biblia espiritualmente hablando, usted se encuentra con versículos que a usted lo sorprenden, ¿o no? Y esos versículos son ¿para quién? Para nosotros. Porque Dios da revelación de versículos ¿a quiénes? A los humildes. ¿Y quién es humilde? El que lee ¿qué? La palabra. El orgulloso no necesita leer la palabra. Miren, digan amén. El orgulloso no lee la palabra. Y el perezoso tampoco. Amén. Un solo favor de Dios. Escúcheme. Un solo favor de Dios puede
volar los topes de su vida. Usted puede andar así, vea, con el tope acá. Pero un solo golpe de la gracia de Dios puede hacerlo saltar a usted de una cárcel a ser el segundo hombre más importante de todo el mundo en la vida de José. Yo creo que José, cuando los nombraron y le dijeron y le dieron a la esposa del faraón y toda la vaina, yo creo que el tipo dijo: wow, soy un berraco, ¿qué? Soy un duro, ¿qué? ¿Sabe qué dijo? La gracia de Dios. Póngase la manito en la cabeza y diga conmigo: todo esto tiene la gracia de Dios. Usted está lleno de la gracia de Dios. Usted necesita volar los topes de su vida. ¿Cómo? Siendo humilde, reconociendo el poder de la palabra de Dios. Usted va a ser ascendido a lo más alto donde quiera ser ascendido. Pero ¿qué tienes que tener? Humildad. ¿Humildad para qué? Para leer la palabra. ¿Humildad para qué? Para aceptar la palabra. ¿Humildad para qué? Para reconocer que no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de ¿quién? De Dios. No le puje tanto a sus fuerzas. Las fuerzas de nosotros son limitadas. Diga conmigo: es hora de descansar. Porque es que cuando uno está tenso, ¿cómo está? Está así, como si le fuera una trombosis. No tiene que relajarse. Confiar en el hombre te dolerá. Siempre te va a doler confiar en el hombre. Nunca se le olvide eso. Mire a su hermano y dígale: confiar en el hombre te va a doler. Cuando usted confía en sus propias fuerzas, la bendición de Dios pasa por su lado y ni siquiera se da cuenta, dice aquí el versículo. No te darás cuenta que Dios te iba a bendecir, porque estás pujando tanto que no se da cuenta de la bendición que Dios le tiene. Porque estás distraído ¿en qué? En tus propias fuerzas. Concéntrese con humildad en que mi Dios pues proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Conforme en ese tricitico de esperanza. Si me lo permite, lo estoy diciendo de manera irónica, lógicamente. Dios va mucho más allá. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Dios va mucho más allá. ¿Por qué hay personas, como dice aquí Jeremías, que no se dan cuenta que la bendición pasó por el lado de ellos? Porque son ¿qué? Orgullosos. Están tan entretenidos con todo lo que arman que se les olvida. Que se les olvida la bendición. Por ejemplo, hay gente que está tan entretenida con sus logros seculares que se le olvida el bombón de mujer que tiene. A mí una vez una señora me dijo en una consejería con el esposo: yo no sé qué está esperando, yo no sé qué está pensando este tipo. Tiene la mujer más bonita y linda y berraca del mundo y no se ha dado cuenta el pendejo delante de él. Yo quedé quieto, yo dije: Dios mío, qué carácter de esta vieja. ¿Qué vieja? Wow. Diga conmigo: Dios, que no deje pasar la bendición. Que usted no la deje pasar. Que usted no deje pasar la bendición, por favor. ¿Y cómo no se deja pasar? Teniendo que clara la gracia de Dios, porque lo de Dios es mejor. Hay gente orgullosa que cree que lo de ellos es lo mejor. No, lo mejor es lo de Dios. Dios no tiene límites para bendecirnos. Digan amén, iglesia. Una persona de gracia, una persona con gracia, sabe que todo lo que recibe es ¿qué? Inmerecido. Entonces con lo que le den se alegra, brinca. A mí a veces una persona aquí de la iglesia me traen unos chocolates que fueron para Estados Unidos, o me traen otra cosita. No me conocen, yo ni siquiera sé quién es. Me dejan una nota para el pastor Ariel. Estuvimos en la United y le trajimos estos chocolaticos. Atentamente. Y no dice nombre, o un nombre todo raro. Y yo digo: ¿y este quién es? Yo no supe nunca quién es. Pero esa persona sabe que yo que produje en ella gracia. Porque uno estar en Estados Unidos y acordarse del pastor y dice: ay, mi pastorcito, ¿qué le llevamos? ¿Qué talla fue que dijo que era de zapatos? Anoten ahí, anoten que ya está mayo 11 llegando. Diga conmigo: Dios, por tu gracia
Tú piensas en mí y miles de personas. Y dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Esa es la gracia de Dios. Usted no tiene que hacer nada para que la gente lo ame. Usted es amable. ¿Sabe qué es amable? Que se deja que amar. Diga conmigo, yo soy amable. Y diga conmigo, ¿hay alguien que me quiera amar? Estoy soltero. Cierto, eso es una bendición. Por eso parar aquí y decir, soy soltero. ¿Hay alguien por ahí que quiera enredarse conmigo? Muy bien. Confiar en Dios te bendecirá. Confiar en Dios te bendecirá. Dice el profeta que confiemos en Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza ¿en quién? En Él. Bendito. Diga conmigo, bendito. Usted es una persona bendita. ¿Qué quiere decir bendita? Que es que bendecido. Sé que a veces nos suena como a teología de la prosperidad, pero ¿qué hacemos si somos bendecidos? ¿Cómo nos quitamos eso de encima? Si es un derecho que Dios nos da, si es un deber que Dios se obliga, que si confío en Él, me bendecirá. Será como un árbol plantado junto al agua. Wow. ¿Usted sabe lo que le pasa a un árbol sembrado junto al agua? Coge las raíces y hace así. ¡Qué belleza! Usted dime, la bendición tan grande. Es como si dijera ahí, es como una vaca con una mano de pasto al lado todo el día fresca. Una cosa impresionante. ¿Todo por qué? Porque confía en ¿quién? En Dios. Yo tuve la oportunidad de ir a las cataratas del Niágara y uno ve mucho el agua, pero yo me detuve en algunos momentos a mirar el paisaje y me di cuenta de los árboles. Árboles que están sembrados ahí. Seguramente fue el mismo arcángel Gabriel que los sembró. Y viven junto a ¿qué? Junto a aguas que no faltan. Su hoja no cae, siempre está verde y da fruto todo el tiempo. Digan amén, iglesia. Ese es el valor de ¿qué? De estar en ¿dónde? En la gracia. Lo demás es una desgracia. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, seré como un árbol. Amén. Pero no cualquier árbol. Ahora usted piensa, ay, pero es que yo soy como el pastor trajo ese chamizo. Hay algunos que se ven así. No, usted está junto a ¿qué? Junto a aguas. ¿Qué es lo que detona la prosperidad de un árbol? El agua. Porque el agua, ¿qué trae? Los nutrientes. Trae la bendición. Y el Espíritu Santo, que en uno de sus simbolismos es el agua, está debajo de nuestros pies espirituales. ¿Para qué? Para que demos ¿qué? Fruto. Para que seamos de bendición. Digan amén, iglesia. El hombre que Dios bendice confía en Dios y no se angustia. Porque usted tiene al lado un río. Es como si usted viviera al lado de un banco y usted abriera un huequito a la bóveda y usted toda la noche sacara un bajito así fuera de 1.000 millones. Toda la noche. ¿Usted de qué se afana? De nada. Bueno, que lo coja la policía. Eso no sirvió ese ejemplo, ¿cierto? Bueno, es que estamos sin pantallas y sin eso, entonces se fue todo, se fue el software. Mis fuerzas, mi mayor ruina. Confiar en mis propias fuerzas es el peor pecado del ser humano. Y mucha gente sigue dependiendo de sus propias fuerzas. Solo dependen de Jesús en esta iglesia para ser salvos, pero no para confiarle a Dios su matrimonio, sus hijos, su dinero, su trabajo. Terrible entregarle la vida a Jesús, la venida a la iglesia solamente para ser salvos. Perdónenme, pero qué cosa tan asquerosa. Porque el Señor es integral. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, reforma integral. Cuando un cristiano confía en Dios, Dios le renueva las fuerzas para seguir confiando en ¿quién? En Dios. Porque las fuerzas de la confianza en Dios se desgastan. Porque tenemos una guerra ¿con quién? Con la mente, con nuestro mundo, con nuestra carne y con el hediondo diablo. Entonces se desgasta. Entonces Dios nos da gracia ¿para qué? Para tener más. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, que hoy sea renovada la gracia que me has dado. Y denle otro aplauso a Jesús.
termino. El hombre agraciado. El hombre agraciado. ¿Qué es agraciado? ¿Que tiene qué? Gracia. Mire a su hermano y dígale: tienes tanta gracia, dígale. Aprovechen los solteros para decirles a la china que tiene al lado, que ponen tibio. No, pregúntele la gracia tuya y el teléfono, por favor. Ok. Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. 2 puntos. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren ¿qué? Sus pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará ¿en qué? En cuenta. Diga conmigo: Dios, gracias a la gracia no tomarás en cuenta mi pecado. Amén, iglesia. La bendición del rey David no era que no pecara. La bendición del rey David era que si pecaba no era castigado. Eso es que gracia. Entonces usted va a decir: uy, pastor, entonces ahí hay una ocasión para pecar. Voy a decirle una cosa que se lo dije desde el comienzo. La revelación de la gracia está sujeta al principio de la palabra de Dios. Cuando usted sabe que tiene gracia, usted conoce los principios de Dios. Y dentro de los principios de Dios, usted sabe que no puede manipular la gracia para pecar, porque es algo que Dios le ha dado de manera inmerecida. Y que Dios confía plenamente en usted. Y usted no peca, ¿por qué? Porque no se aprovecharía de Dios, porque usted ama a Dios. Esa es la gracia de Dios. No es una oportunidad para pecar. Por el contrario, cuando uno entiende la gracia, uno le camina más al Señor así, con más sustico. Digan amén, iglesia. Más finito, con más temor. Cuando uno es un desgraciado que no tiene gracia, vive de una manera todavía muy carnal, muy torpedeado todavía por el mundo y muy intimidado por el diablo. El que vive en la gracia vive absolutamente confiado en que esa dosis de favor inmerecido de Dios debe ser cuidada no solo por Dios, sino también por mí. Díganme, en la iglesia. Y aquí siempre les digo lo siguiente: un cristiano que exige derechos es un religioso, y un cristiano que se exige a sí mismo deberes es un cristiano especial. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, recuérdame, no son derechos, son deberes. Los derechos son de Dios, los deberes de nosotros. Y cuando usted cumple con sus deberes, Dios cumplirá con sus derechos sobre usted. Qué bonito, ¿no? Dicen amén, iglesia. Sus pecados ya fueron castigados por Jesús en la cruz. Si usted vive bajo gracia, usted lo entenderá. Si usted sigue pecando, jamás podrás cobrar el cheque de que la gracia te pagó todos los pecados, porque no va a ser revelado a su vida. Dicen amén, iglesia. Entonces Dios quiere que nosotros, para terminar, vivamos de la gracia para ser bendecidos por Dios, pero para amar cada día más a este Dios maravilloso. Dicen amén, iglesia. Seremos como árboles plantados junto a agua, que extiende su raíz hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Mire lo que dice de la gracia. Sus hojas están siempre ¿qué? Verdes. Qué belleza de vida. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar ¿qué? Esa es la historia de un cristiano que vive bajo la gracia de Dios. Y Dios quiere que hoy nosotros vivamos bajo el conocimiento y la revelación de la gracia de Dios, para no vivir en la desgracia, sino bajo el favor de Dios. Oramos un segundo. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Dios. Estamos totalmente convencidos, Dios, suficiente y enteramente convencidos de que tú fuiste a la cruz del Calvario por nosotros, Dios. Pero a veces patinamos cuando no entendemos radicalmente y firmemente lo que significa el favor inmerecido de tu gracia. Hoy pedimos de manera especial que nos sigas anunciando, nos sigas revelando, Señor Jesús, lo que significa ser salvos por gracia, lo que significa ser, Padre Santísimo, amados por gracia,
Y lo que significa, Dios, especialmente esperar promesas que sean dadas de ti hacia nosotros solo por gracia. Quítanos de la cabeza la ley del karma. No es cristiana. Renunciamos ahora a todo espíritu, Señor Jesús, de la ley de Murphy o de la ley del karma, Señor Jesús. Creemos que nos portábamos muy mal antes y que ahora hemos corregido muchas cosas, que seguiremos pecando hasta el día de nuestra muerte, pero que hasta el día de nuestra muerte tú, Señor Jesús, más tendrás la promesa de que ya no somos, Señor Jesús, perdición, sino somos hijos tuyos, Señor Jesús. Bendícenos a todos y acláranos, Señor Jesús. Acláranos la posición. Si estás muy lejos del río del agua del Espíritu, córrete hoy un poquito. Córrase un poquito, métase más al agua. Si sientes que tus raíces se están separando mucho de las aguas, de los electrolitos, de los minerales que necesitas espiritualmente para vivir, péguese una movidita hacia las aguas y dígale al Señor aquí, con permisito, Señor, yo me le arrimo más a usted, me salgo más de este hueco donde me he metido y quiero resucitar en ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Y quiero darte gracias de manera especial en esta noche, Dios, por todas aquellas personas